Hola y bienvenidos al podcast número 48 de Más Dividendos. Hoy estamos aquí los tres para iniciar ya la pretemporada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis, amigos? Buenas, aquí estamos, matando el verano, como que el que dice, ¿no? ¿Estás disfrutando de una agradable y gélida tarde alicantina? Sí, hace una humedad bastante interesante y amenaza tromba de agua, pero veremos. Amenaza ruina, que dicen ahí en los pueblos. Mm, Muy bien, majos. Pues nada, pues vamos a empezar. Tenemos hoy algunas preguntas y luego vamos un poco justo de tiempo hoy, pero si tenemos tiempo después intentaremos añadir un Easter egg. ¿Os parece que empecemos ya por las preguntas? Venga. Venga. Pues venga, vamos a ver. Tenemos la primera hoy aquí, que es Adarve, Adarve, Adarve. Creo que será lo más Mm, interesante ahora mismo, que nos dice Fran76. Bueno, antes de empezar queríamos hacer una pequeña aclaración sobre esto, que yo creo que Arturo, si te parece, comentas un poco lo que hemos prehablado previamente. Sí, bueno, hemos estado hoy hablando bastante sobre este tema, ¿no? Porque vosotros sabéis que Más Dividendos, pues la visión de Más Dividendos es ser un foro, y no lo hablo como la herramienta informática que conocéis, sino como un espacio de debate, ¿no? En el que todos podamos aprender de forma independiente, en el que podamos compartir conocimientos, en el que podamos hacer divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre hemos sido bastante insistentes en que lo queríamos mantener independiente, ¿no? Bueno, salvo ofertas con muchos ceros, pero ahí ya pues no se ha producido ninguna. Entonces, hemos estado hablando bastante porque precisamente Adarve pues es un proyecto en el que estamos casi los mismos, pero es un proyecto distinto, ¿no? Y no queremos tampoco que nadie nos acuse de hipócritas, bueno, que nos acusen sí, pero que no tengan razón, ¿no? Hemos estado dándole bastante vueltas, de decir, pues vamos a ver si dirigimos a la gente al hilo de Adarve y que los oigan ahí, pero bueno, nos ha parecido un poco descortés, ¿no? El que, como no habíamos avisado de esto, como no habíamos, pues el decir, os mandamos ahí y no os pensamos ni contestar, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Hemos decidido al final, salomónicamente, el contestar a las preguntas que hay sobre Adarve hoy, pero que en el futuro, pues un poco haremos dos cosas, ¿no? Mantendremos el hilo en el foro como cualquier otro fondo puede mantener un hilo siempre que no se pase demasiado. Nosotros también intentaremos no pasarnos demasiado. Y por otro lado, pues seguramente montaremos un podcast o un webcast o algo así de Adarve, que no será tan frecuente como este, como el de Más Dividendos, pero que ahí cada uno ya decidirá si suscribirse al podcast de Adarve también o no. Y ahí hablaremos solo de Adarve hasta en la sopa, ¿no? Y eso es un poco el resumen con el que me he quedado yo de lo que hemos hablado. No sé si tenéis alguna puntualización. Marcos. No, totalmente de acuerdo. Los proyectos son proyectos diferentes. Es evidente que el tema de que estemos involucrados, pues eso, tres personas de los que estamos en Más Dividendos en el proyecto de Adarve, pues claro, ha lugar a que efectivamente haya preguntas y sobre todo porque el proyecto ha comenzado hace 4 días, como quien dice. Pero que bueno, que efectivamente si intentamos mantener las cosas más o menos separadas y contestar en este caso, oye, pues de manera amable a la gente, si se puede hacer, pues bueno, pues yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Al respecto. Pues nada, yo no tengo nada que añadir. La verdad es que lo habéis dicho excelentemente. Bueno, yo creo que lo suyo sería un poco, pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Más o menos porque hay gente que igual no. Lo que sí que os diríamos es que todos el que quiera tener más información dentro del foro, ¿vale? Tenemos un hilo que creó también Manuel Segado. Precisamente también decidimos que todo el tema, tanto el hilo como la cuenta de Twitter, como todo lo demás, pues de darle, pues lo llevase una persona, digamos, independiente a más de, aunque Manuel pues es digamos, un grandísimo pilar y que aporta muchísimo más pero entendimos que también pues era una forma de fomentar también esa independencia. Y entonces dentro del hilo sí que es verdad pues que bueno, que se puede preguntar pues cualquier duda que tengáis y demás, y es donde intentamos explicar. Pero como también sabemos que hay gente pues que tiene interés, que nos ha preguntado pues a través de otros canales y también oye el podcast, pues hoy yo creo que podemos intentar, aunque sea de una manera muy rápida, pues resumir también lo que hemos ido comentando en el hilo, ¿no? Al menos lo más importante.
Yo creo que, Marco, si te parece hacer un poco de un pequeño briefing, tú que tienes gran capacidad de comunicación, ¿te parece bien? Y luego vamos completando Arturo y yo. Que yo tengo capacidad de comunicación, dices, si me lo dices tú. Eso es mejor, coño. Sí, vamos. No, bueno, en este sentido de Adarve, fíjate que cada uno a lo mejor puede estar invertido pues por razones que cada uno piense suficientes, ¿no? Entonces, a lo mejor todos convergemos en un mismo proyecto, pero a lo mejor por lugares diferentes. A Arturo no le gusta mucho Costolani y a mí me encanta. A mí me encanta siempre su manera de ver el mundo, cómo se sienta en una silla después de leer, vamos, pues los libros, las noticias y sentarse un poco a reflexionar y tomar alguna decisión. Y fíjate que durante bastante tiempo yo estuve pensando pues de qué manera se podía pasivizar la lógica, ¿eh? A mí que me gusta mucho la gestión pasiva, también me gusta la activa y el value, no es ningún secreto, vamos, mi cartera es pública, pues me parecía que eso era una idea, digamos, no, muy racional. Y cuando Arturo me presentó un poco su proyecto y lo que estaba haciendo, pues me parecía que era justamente lo que venía a dar sentido a lo que yo en su día estaba pensando, que era pues eso, intentar hacer algo muy lógico, muy racional y muy pasivo, por así decirlo. Y entonces, claro, de alguna manera era como una concentración de todo lo que mi cartera alocada, ¿no?, estaba representando en aquel momento, ¿no? Si tenía buena valoración, pues porque miras la valoración de las compañías, pues parece que eso daba lugar a cubrir la zona value. Si de alguna manera mirabas la calidad, parecía de alguna manera que daba a cubrir pues, las empresas que fuesen pues de calidad suficiente, resistentes, ¿no? Muy a lo Fan Smith, por decir algo, ¿no? Si fuesen, digamos, de gran capitalización. Si no miramos el tamaño de las compañías, a mí al comenzar siempre comento que cuando alguien comienza puede tomar, digamos, más riesgos y sobre todo con menos capital a lo mejor cuando se inicia, y que las compañías pequeñas pues son un nicho donde comprar. En su día, pues oye, pues yo siempre estaba en Estados Unidos, Suiza, me parecían dos vergeles para comprar small caps. Y en este caso, pues el fondo pues no hace distinción por capitalización y entonces pues venía otra vez a conjugar otra vez lo que estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces, de alguna manera y luego si a todo eso le dábamos un sentido quant, no sé, oye, pues en vez de igual que la gestión pasiva que me encanta, pues viene determinada muy por la capitalización, pues me parecía lógico que viniera muy determinada por la lógica y por algo racional. O sea, no llegaba incluso a pensar, pues, ¿habrá algún fondo que pasivice a Terry Smith y a Paramés a la vez, ¿no? O sea, pues por darle un sentido así práctico, ¿no? Y me pareció que en su día, fíjate el tiempo que llevo con Arturo, que lo que estaba haciendo era pues una conjunción, un poco de todo lo que mi cartera de renta variable en su conjunto pues venía a determinarse. Y en este sentido, pues viene a cerrarse todo en uno. A mí me gustaría, o sea, porque realmente, bueno, pues cuando la manera que tiene Arturo, digamos, de explicarlo, la verdad que es excelente. Y bueno, o sea, sí que lo hemos comentado alguna vez con anterioridad, pero ¿cómo definirías tú tu estilo de inversión, Arturo? Bueno, pues lo más importante es que dejamos las emociones fuera, eliminamos los sesgos porque no utilizamos un planteamiento cualitativo, ¿vale? El planteamiento cualitativo es a la hora de pensar en ideas para desarrollar posteriormente en modelos, ¿vale? Un modelo es, lo aclaro por si para hablar, utilizar todos el mismo lenguaje, es una representación de la realidad que, digamos, elimina muchos factores y deja otros. Sería algo así como una lente, ¿no? Un modelo para mí es una buena analogía. Es decir, con una lente tú puedes enfocar a X aumentos, por ejemplo, y entonces vas a ver en ese universo, ¿no?, de esos aumentos, ¿no?, que te da, ¿no?, en esa distancia. Pero no vas a ver otras cosas. Entonces, claro, evidentemente esto quiere decir que unas cosas las dejas fuera, que pueden tener mucho valor, y otras cosas las dejas dentro, que a lo mejor no son las cosas que realmente te gustaría ver.
Entonces, el proceso simplemente se basa en intentar plasmar esas ideas en modelos, en intentar, y mi planteamiento es que son modelos basados en cosas que tienen sentido y que se pueden establecer de forma precisa y específica. Es decir, que no es un pálpito, que no es, me parece que esta empresa tiene unas ventajas competitivas muy buenas, o que no es, creo que tiene, que la empresa pues presenta una situación especial porque va a hacer un spin-off de una de sus filiales, etcétera, etcétera. No, no es nada de eso, que me parecen planteamientos totalmente respetables, pero esto se basa simplemente en buscar ciertas magnitudes que están publicadas al alcance de todos, que normalmente van a ser sobre distintos valores fundamentales de la empresa que aparecen en los estados financieros, y luego pues también evidentemente el precio tiene que jugar un papel ahí, porque algunos de los modelos sí que intentan establecer una comparación valorativa, ¿no? En función de lo que se piensa que puede estar más caro o más barato. Entonces, pues ese es el planteamiento, es decir, no caer en hacer juicios de valor. Solo los juicios de valor se hacen para elegir las ideas, y luego estas ideas siempre intentan plasmar cosas que son de sentido común. Es decir, y es lo que todos tenemos en la cabeza, es decir, que una empresa tiene mucha deuda es peor que tenga poca deuda, que una empresa sea más rentable es mejor que sea menos rentable, etcétera, etcétera. Y sin más, este es un poco el resumen. Yo entiendo que mucha gente tiene la inquietud de saber exactamente los tornillitos que hay que tocar para un determinado modelo y qué parámetros y magnitudes, pero creemos que, vamos, que creo que lo creemos los tres, ¿no? O los cuatro, que esto no aporta ningún valor, porque el que tenga esa curiosidad, yo lo que le recomendaría es que se montara su propio modelo, ¿vale? Y no es ya tanto un tema de propiedad intelectual, que bueno, algo puede haber por ahí, pero es también un tema de que para bien o para mal, cuando uno contrata un fondo, está externalizando, está subcontratando la toma de decisiones. Y si esta toma de decisiones es opinable, es debatible, comillas, democráticamente, cierro comillas, entonces se convierte en un jaleo y en una anarquía y en un no puede ser, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Evidentemente puedo tener razón o no, pero al fin y al cabo es nuestra opinión. Y esta es la razón por la que quiere justificar desde el máximo respeto el que nunca vayamos a entrar en consideraciones sobre si el criterio J del modelo 1 ha de ser así o ha de ser de otra manera, o incluso dar detalles sobre él. A mí me gustaría añadir una cosa, ¿no? O sea, porque yo creo que una de las cosas más curiosas cuando explicas a Darbe es que mucha gente lo ve como algo muy etéreo o exótico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, ya sabéis que mi avatar es John Templeton, ¿vale? Yo creo que John Templeton es uno de los grandísimos genios que ha dado la inversión. Él tiene, bueno, hay un libro que se publicó también que es John Templeton Way of no sé qué, ¿no? Es exactamente, bueno, te cuenta un poco pues digamos la tipología en cómo invertía Templeton. Y entonces una de las cosas que se repite varias veces allí es que, bueno, que era un tío pues que, bueno, que siempre buscaba pues comprar barato y aparte pues era bastante contrarian y tal, pero es que tenía un proceso puramente cuantitativo, ¿no? O sea, esto es muy curioso y además lo aplicaba sistemáticamente para dejar fuera las emociones lo más posible. Y recuerdo que me apunté también aquí una frase de un artículo que leí que decía que a comprehensive and systematic analysis reduces the human tendency to overemphasize one or two dramatic factors and overlook others, ¿no? O sea, decía más o menos que un análisis sistemático y comprensivo, ¿vale? Reduce la tendencia humana para enfatizar en exceso, ¿vale? En uno o dos factores dramáticamente y pasar por alto otros, ¿no? Entonces yo creo que a mí cuando conocí tu manera de invertir y bueno, pues estuvimos también contigo pues en tu casa y vimos los modelos y cómo se creaban a mí me gustó especialmente por esto, ¿no? O sea, porque realmente pues dedicas
mucho esfuerzo y mucha investigación, porque eso no deja de ser tu laboratorio o incubadora de ideas, pero luego ya pues una vez ya tienes las reglas claras, digamos que ya estás parametrizando, pues estás poniendo el termómetro en bastantes puntos de las compañías y tienes menos sesgo a que se vayan a dejar pasar, ¿no? Entonces, esto que es tremendamente lógico, ¿no? Yo por lo menos lo veo súper lógico, pues es verdad que cuando la gente piensa en cuanto, en cuantitativo, lo ven como si fuese algo, no sé, algo que puramente de ordenadores y de algoritmos y cosas raras. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? El ejemplo ese que tú dices siempre de la servilleta de papel, que me gustaría que repitieras, es súper gráfico de lo que realmente haces. Sí, bueno, al fin y al cabo son todos lo que hacen los modelos son cuentas, ¿no? Son cálculos que se pueden hacer detrás de una servilleta, ¿vale? Es decir, no hace falta tener una calculadora científica, no hace falta nada más que hacer sumas y restas, multiplicaciones y divisiones prácticamente. Pues sí, tú lo de Templeton no lo sabías, ¿no? Que invertía también como tú. No, no lo sabía, no. No, la verdad es que soy un poco ignorante sobre muchos grandes inversores. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Mm. Nada, pero ya sabía que Benjamin Graham lo hacía y con eso le sobraba. Ya lo sé, era por darle un poco en el higadillo, que es que si nos estábamos demasiado serios aquí ya con todo este tema. No, hombre, es que el hombre yo siempre lo he visto así como muy, no sé, me da así es muy puritano y tal, y yo soy más borde. Es muy guay, ¿eh? O sea, yo creo que Templeton, lo que Mm, pasa es que sí que es verdad que tuvo varios libros más de teología mm. y en Eso ya ese me da. sentido, pues bueno, o sea, pero yo lo veo, o sea, tío, todo lo que he leído de él realmente me ha impresionado y me parece un tío, o sea, a nivel inversor era una brutalidad y bueno, y como persona, pues en cierto modo, no sé, hay cosas que creo que también, no sé, me gustan especialmente. Pero bueno. Mm. Pues nada, más cosas sobre este tema que tengamos que comentar. ¿Se os Pues ocurre? seguimos con la lista o algo, o Sí, como vamos yo. a seguir a ver si hay alguna más especial. A ver. Laja, buenas a todos, bienvenidos a todos de vuelta. Sería interesante que hablaran un poco de las empresas que formarán parte de Adarve. Esta te la dejo a ti, casi Arturo. No, pues no voy a decir mucho más que lo que he dicho ya. Pues son empresas que aparejan en los modelos. Es un poco repetir lo mismo, ¿no? Empresas, pues en algunos casos muy baratas, en otros casos muy rentables, y vamos, diversas combinaciones de distintos planteamientos que eligen bajo estos criterios, ¿no? Empresas que pensamos que los modelos, digamos, seleccionan en base a los distintos ángulos de ataque que aporta cada modelo. Eso yo creo que es un punto importante porque mucha gente espera saber cuáles van a ser las mayores posiciones o lo que sea y yo creo que esto es irrelevante, ¿no? O sea, al final esto es algo que yo creo que es lo que también no deben de esperar. Pero en eso yo creo que también, como no hay muchos comparables y demás, probablemente pues nos va a costar bastante. Bueno, al final habrá algunas que sean las máximas posiciones. A todos nos gusta la tertulia de barra de bar y seguro que empezaremos a hablar de las empresas ahí, la que esté yendo mal y la que esté yendo bien y todo eso. Pero eso es bueno, es sano y es saludable, o sea, porque es divertido y tenemos que divertirnos también, ¿no? Pero vamos, que eso no quiere decir que vayamos a tomar ninguna decisión en base a nada de lo que hablemos o dejemos de hablar. Es decir, y cualquier consideración, la única consideración que podría entrar ahí, porque los modelos no la pueden detectar, es el fraude, ¿no? Es decir, pero tendría que ser algo que hubiéramos visto fehacientemente que una empresa es un fraude. Pero un fraude no me refiero a un fraude de que se piense que iba a ser una cosa y luego es otra, sino un fraude de que estuviera manipulando, haciendo cosas ilegales, digamos, ¿vale? Entonces, mientras eso no se produzca, pues no hay más que hablar que lo que diga el modelo, vamos. Claro. Luego la segunda parte decía, por otro lado me gustaría nos dieran su opinión sobre el nuevo fondo concentrado de bajo coste que pretende lanzar True Value, principalmente de los riesgos que piensan que asumirá este fondo. Marcos. Bueno, supongo que se refiere al fondo de pequeñas compañías que con una comisión, vamos, bastante baja, no me acuerdo si era del 0,75, no me hagáis mucho caso. Y bueno, pues no tengo mayor opinión que, bueno, que es una idea que ellos se mueven en ese ámbito de compañías y que, oye, con una comisión baja y si siguen una metodología que va razonablemente bien, pues oye, pues no tiene
vamos, iba a decir, no sé cómo irá, pero bueno, me parece que es un proyecto pues muy parecido, por ejemplo, oye, pues al que tiene Magallanes en sus microcaps también. Que oye, que a lo mejor cuando estás analizando compañías, pues te las vas encontrando por el camino y si el tamaño es un determinado, vamos, y si el fondo tiene un tamaño determinado para este tipo de empresas, pues oye, y hay hueco en el mercado, pues ¿por qué no? Antes de dejar como está, hay una siguiente de Antonio Value que dice, bueno, también el nuevo fondo de True Value, ¿no les parece a ustedes que no es novedad? 100 kilos de micros, teniendo ya un buen porcentaje de micros en True Value que tiene 140 kilos. Bueno, o sea, entiendo que es que ya te digo, yo no desconozco desconozco el cómo lo van a hacer o entonces no sabría añadir aquí nada más, Antonio. No sé si Marcos tienes algo más o... Bueno, pues si eso es así, habrá un arbitraje como ocurre a lo mejor en otros fondos. Es evidente que True Value, por ejemplo, sí que tiene compañías pequeñas, pero también las tiene y en porcentajes grandes, pues empresas de gran capitalización. O sea, que tiene BRK, hasta hace 4 días estaban lo diré, OpenTest, joder, digo, trabajo en ello y se me había ido. Pero vamos, que tienen empresas de gran capitalización. Entonces, si alguno piensa que las participaciones son muy parecidas, pues a diferencias de costes de gestión, pues oye, pues entonces todo el mundo se iría al microcaps abandonando el otro. Pues a lo mejor puede ocurrir como estaba ocurriendo en Cobas, grandes compañías, que al tener una cartera muy parecida a la internacional y al cobrar una comisión mucho más baja, pues la gente decide optar por arbitrar y irse a ese fondo. Bueno, pues oye, que las gestoras dan alternativas para el mercado y la gente luego decide libremente. Fran Invest decía, estoy escuchando ahora los primeros podcasts que no había podido escuchar antes y viendo la actitud de Arturo hacia los fondos y sus gestores en general en esos episodios, ejemplo P03, me cuesta verlo al frente de un fondo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué me recomendaría entrar en un fondo de gestión a alguien que hace poco dudaba de ese instrumento de inversión? Bueno, por alusiones. No ha cambiado nada. Es decir, yo no tengo nada claro, o sea, que yo creo, o tengo muy claro que para la inmensa mayoría de la gente lo que más sentido tiene es la inversión, digamos, el pensar en cuáles son sus objetivos, ¿no? Y el balancear su cartera de renta fija, renta variable, o en mi opinión, de renta variable y cash, digamos, o algo casi como el cash, en función de esos objetivos, ¿vale? Y de su tolerancia por la volatilidad, que es lo que digo siempre. Esto sigo pensando que si haces esto, seguro que no te vas a equivocar. Entonces, ¿hay cosas especiales que pueden tener sentido? Pues algunas cosas especiales pueden tener sentido. Yo nunca podré afirmar categóricamente que ningún fondo que ningún fondo tiene sentido, que ninguna gestión activa tiene sentido. Y creo que no lo he hecho nunca. Pero sí que he dicho que es muy difícil el escoger cuál de ellos es el correcto para cada uno. Y esto sigue siendo igual. Y pasa igual para Adarve, exactamente igual que para todos los demás. Entonces hay que tener muy claro dónde se mete uno, cuáles son las características de eso, ¿vale? Y simplemente, pues si uno lo entiende, si uno lo puede encuadrar bien dentro de su estrategia de inversión y si le apetece probar, pues entonces es el momento de hacerlo. Si no, si cualquiera de estas máximas, digamos, no se cumple, pues no, yo no lo haría. Es decir, pero vamos, que ya digo que no creo que haya... Además, otra cosa importante es que yo, siempre que he estado hablando con alguien en un podcast, intento ver un poco cuáles son los puntos que son más ricos para discutir, ¿vale? Porque si hablo con un gestor de fondos, alguien que está gestionando un fondo, y le estoy diciendo que cómo me molan los fondos y tal, no tenemos nada de qué hablar, probablemente, ¿no? Entonces yo intento ver un poco pues las cosas que a mí me inquietan y que pienso que pueden dar, porque precisamente la discrepancia es donde hay el debate es donde más se aprende, intento ir por ahí, ¿no? Y creo que y vamos, ya digo que cambio de actitud cero patatero, ninguno. Es decir, no sé si alguien escuchando esto pensará que estoy siendo incoherente, pero yo creo que no, ¿vale? Yo creo que lo estoy explicando como lo siento y como creo que es.
No, además, fíjate que el podcast al que se refiere, que es el 03, fue justamente cuando yo comencé. Y claro, como efectivamente yo hablaba mucho de fondos de inversión, por ahí nació todo el tema que puede comentar. Pero yo no lo entendí como que tú dudabas del instrumento de inversión. O sea, tú lo que dudabas era de cómo estaban montados, los costes que tenían y Sí. cuáles eran los sesgos que tenían los fondos de inversión, pero no del producto. O sea, en No, sí, no, y se puede claro. decir que yo he dudado bastante siempre y lo sigo dudando de la gestión activa, ¿vale? Es decir, Claro, por eso, a eso me refiero. O sea, claro. que quiero decir, pero esa puede ser el tema del producto, efectivamente. Y de hecho, mira, si, porque yo lo miraba desde el punto de vista de lo que siempre te he visto hacer y como he comentado antes, pues para mí siempre ha sido, digamos, una pasivización de la lógica. Efectivamente. Entonces, cuando yo estaba allí comentando en ese podcast, porque es que me acuerdo perfectamente, es que si fuera otro, pero es que justo es en el que yo entré por primera vez, claro, yo tengo mucho sesgo a la inversión a través de fondos de inversión, pues toda la discusión bueno, la discusión, el debate venía por ese lado, claro. Pues que los fondos de inversión, evidentemente, pues tienen unos costes, tienen unos sesgos y tienen unos comportamientos en los que luego, oye, pues la gestión pasiva incluso se demostraba en muchos casos, bueno, como siempre hemos comentado, mucho mejor. Y además es que tú, Arturo, siempre has sido un defensor de la gestión pasiva. O sea, que en ese sentido es que nadie puede decir nada, vamos. Y luego, bueno, yo también me gustaría añadir un tema, ¿no? Y es que al final, luego, o sea, siempre en la vida hay cosas que te gusta, o sea, que después de tener una cierta experiencia, pues consideras que se pueden hacer de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que también es cierto que cuando nos decidimos a abordar este proyecto, o sea, una de las cosas que yo creo que más nos llamaron la atención a los cuatro, ¿vale? En primer lugar, que no somos gente que venimos de la industria financiera, ninguno. Entonces, pues bueno, o sea, eso que en principio podía ser una debilidad, pues nosotros lo hemos visto como una fortaleza, ¿no? Por poder, digamos, traer maneras de trabajar las cosas totalmente distintas a las de la industria. Y luego, pues bueno, pues por otra parte, que consideramos que, pues desde la comunicación hasta un montón de factores, pues que se pueden realmente hacer de otra manera, ¿no? O sea, que realmente hay otras formas que a lo mejor no son las tradicionales, que probablemente mucha gente igual pues no las entenderá, pero que vamos a intentar pues hacer las cosas como a nosotros nos gusta hacerlas, ¿no? O entendemos que se deben hacer. Y esto yo creo que, yo no sé vosotros cómo lo veis, ¿no? Pero pienso que también es un tema bastante importante. Yo nada que añadir. Nada que añadir. Bueno, seguimos por aquí. Dice Tiedra, a mí me interesarían algunas pinceladas de JBAS acerca de Brookfield, Property Partners, riesgos respecto a su deuda, pros y contras, etcétera. Bueno, pues la verdad es que lógicamente pues Brookfield es una compañía perteneciente, digamos, una de las compañías pertenecientes a BAM, ¿vale? De las que estarían pues dentro bajo, digamos, bajo su paraguas. Y pues efectivamente la deuda es una de las cosas pues que es un parámetro a vigilar, ¿vale? Aunque también es cierto que si miras la manera de proceder que tiene el conglomerado de Brookfield desde antes inclusive de ser Brookfield, desde cuando era Brascan inclusive, ¿vale? Pues efectivamente más o menos todo esto es el Jack Cockwell, ya teníamos un modelo en el cual endeudaba bastante pues, las compañías, hacían compras apalancadas, luego todos los directivos pues estaban muy involucrados también directamente en cuanto a la parte accionarial de las compañías y bueno, pues riesgos tiene, eso es lógico, yo considero que es un muy buen rate, de hecho tengo una posición pues medianamente interesante ahí, ¿vale? Y que bueno, pues que tiene el catalizador, pues que todavía tiene que ir, pues digamos, eh, estabilizándose, ¿vale? De aquí a unos años probablemente pues saque todo el potencial que tiene esta compañía, ¿no? Pero yo creo que lógicamente hay que tener en cuenta que la deuda pues está ahí. Continuaba Tiedra diciendo, y respecto a la nueva criatura, si tienen alguna curiosidad o anécdota respecto a la aventura de crear un fondo de inversión. ¿Alguna anécdota que se os ocurra de todo este proceso? Que nos ha pillado todos en vacaciones, no lo sé.
No sé, son anécdotas sangrantes casi, ¿no? Por todo lo que está tardando, vamos. Es lo único que... La verdad es que no es un proceso que esté recordando ahora mismo con una gran ilusión. Si os soy sincero, vamos. Sí, los tiempos, la verdad que se mueve todo muy lento. O sea, también es verdad que estamos acostumbrados quizás pues a sectores más vibrantes, ¿no? En que es aquí, ahora y ya. Y claro, pues sí que es verdad que cuesta, ¿no? Cuesta un poquito el hacerse. No sé, anécdotas muchas, ¿no? La verdad que yo creo que todo el proceso el back office, que es la parte que no se ve, ahí pues eso, mucho trabajo y mucha ilusión por detrás y muchas pues continuas conversaciones como la que decíamos hoy. Intentamos sobre todo pues ofrecer un trabajo honesto y demás, y para eso pues muchas veces pues lógicamente intentamos hablar sobre ello y ver las mejores maneras de hacerlo, y bueno, la verdad que está siendo una aventura bastante interesante. Bueno, Benny 15 ahondaba más o menos en lo mismo, ¿no? Porque decía, creo que merecen hablar de su libro exclusivamente, hablar de sus capítulos, de a qué tipo de lector va destinado, la novedad que va a aportar al mercado, el índice de bestseller de referencia, si buscarán un libro de suspense o un ensayo de aguas tranquilas. Así, incluso un lector que tiene libros que le sobran, posiblemente se plantee si le abre algún hueco en la estantería. ¿Alguna cosa que queréis comentar en cuanto a la biblioteca? Bueno, que si va destinado a la novedad que va a aportar en el mercado, a mí me parece que es mucha, porque Sí. como no hay nada parecido, pues vamos, o que yo piense o que yo crea que hay algo parecido, pues desde luego es más que suficiente. Pero Pues vamos, igual sí fuera, lo hay, pero vamos, que nosotros no lo yo no, conocemos. yo no lo conozco, claro, a eso me refiero. Quiero decir, a lo mejor si lo hay, vamos, o para mí, por ejemplo, no es ni cercano ni contratable. Mm. Pero vamos, fuera de eso, todos los libros que haya podido leer acerca de eso son los posts que escribe Arturo. Yo creo que si hacemos un símil a nivel de libros, pues es un libro, pues eso, pues editado por una editorial independiente y demás, que difícilmente va a llegar a ser mainstream, ¿vale? No queremos tampoco, o sea, realmente lo que buscamos es un libro escrito con mucho cariño y con muchas ganas y con mucho cuidado por los detalles. Y bueno, yo creo que al final pues esto es algo pues, pensado para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos, y, y poco más. O sea, consideramos que nadie tiene que sentirse obligado a comprar el libro, ni muchísimo menos. O sea, esto es un tema que no nos cansaremos de repetir. Y bueno, y por el contrario, pues al que le apetezca pues acompañarnos en esta aventura, pues oye, pues nosotros encantados. Eh, Iker GD decía, ya que un compañero abrió hilo sobre el MAP, ¿qué opinión tenéis sobre este mercado? Sobre el MAP. Uf, me estoy acordando de lo que dijo Iván Martín. No sé si os acordáis, que dijo que el mapa había sido un coladero, que muchos eran socimis, que el resto ratio de supervivencia que no supera el estándar normal para los tipos de empresa y que si quitabas más móvil, que no había vida más allá y que incluso había habido casos de fraude. Entonces, bueno, yo no quito, oye, no quito ni ponga. Evidentemente habrá compañías y las conozco algunas y seguramente serán perfectas, pero claro, por liquidez o por cómo se mueve, pues a mí yo es un mercado en el que no sé, en el que no tienes, digamos, las aguas tan tranquilas como en el resto de mercados. Y bueno, acompañada con llegado el momento, ¿meteríais alguna a Darbe? Vamos, yo quería puntualizar lo que ha dicho Marcos, que yo lo veo un mercado igual que los demás. Es un mercado de compañías muy pequeñas, más junior y todo eso, pero que vamos, que no hay que, digamos, poner etiquetas, ¿no? Porque están en un mercado o en otro. Es decir, hay fraude en todos tipos de mercados y hay todo tipo de compañías en todo tipo de mercados, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, cuando uno monta una iniciativa para que empresas muy pequeñas puedan cotizar, pues parece que como si... Es que las empresas muy pequeñas son y jóvenes son las que más mueren. O sea, entonces, o sea, por definición, tienen que estar ahí. Pero luego, por otro lado, las que salgan de ahí también van a ser muchos baggers, ¿vale? Van a ser empresas que van a multiplicar muchísimo su precio. Entonces, ¿metería algo de ahí? Por supuesto que sí. Sí cumple con las condiciones. Pero, Vale. Arturo, ahí yo quiero pensar una cosa. Claro, tanto en el MAP como en otro tipo de mercados parecidos Exacto, de otros países. Quiero correcto. decir, claro, no es que puntualizando, por ejemplo, el MAP, bueno, porque mucha gente ya han dicho hasta incluso que el MAP era un proyecto hasta que había nacido fallido, vamos.
A Vamos, ver, que o sea, la pregunta ahora, que la gente va a querer saber, o sea, ¿en tus screens te dan ahora mismo alguna empresa del MAP? Pues ahora mismo no lo sé. No, es que ya digo que no quiero comentar sobre empresas del... Creo que no, vamos. O sea, es que no me da ninguna empresa española, creo, ahora mismo. Pues ya vale, está. Eso, yo creo que pues ya está. ya sabemos Pues que no quieren, pero es así. Es decir, es que no hay más. O sea, eso es lo que entiendo yo que va por ahí. Muy bien. Mark TRDZ decía, ya que tiene la pregunta por BP y AJBAS, yo pregunto por la opinión de los otros dos conductores, o sea, vosotros, sobre el sector de private equity o de alguna empresa en particular que conozcan o les llame la atención del sector private equity, lo que quieran. ¿Qué opináis del private equity? Bueno, esas preguntas son siempre para ti del private equity, pero vamos, bueno, yo puedo dar una... Yo puedo está dar muy una... bien. Vamos, si yo dar el dinero por 10, 12 años a alguien que lo gestione bien para luego tener una rentabilidad por encima de la media, pues me parece algo muy lógico. Yo en muchas ocasiones he comentado que hay ciertos fondos que me los tomo casi como si fuera un private equity por su, bueno, pues en algunos por su iliquidez, como pueda ser el microcaps, y en otros por cómo está gestionado, que es así, como pueda ser BRK, que evidentemente una parte de lo que tiene pues son empresas que son cotizadas, pero otras pues evidentemente no lo son, y como tal yo pues considero que mi parte de private equity pues está ahí. Yo, por dar mi opinión, el private equity para mí es una categoría, que yo la defino como una categoría, como un tipo de activo, que está bastante correlacionado, por lo que yo sé, con la renta variable, ¿no? Es decir, es difícil que uno vaya bien y el otro mal, y uno mal y el otro bien. Sí, normalmente suelen ir de la mano bastante. Entonces, estrictamente hablando, a no ser que uno tenga muchos activos bajo gestión o que tenga información muy específica como la que tiene José sobre empresas y tal, yo no me calentaría demasiado la cabeza pensando en invertir en private equity, ¿vale? Pero esa es o sea, como categoría en general, ya digo, es decir, porque si estás en renta variable, pues ya estás cubriendo prácticamente el mismo riesgo, digamos, la misma exposición que tienes si estás en private equity. Y luego dice, y aprovechando cómo está lo de Santiago Guidazu, que es el CEO de Alantra, bueno, pues la verdad es que hemos hablado con ellos y bueno, Yago ha sido un tío excepcional, súper agradable. De momento hemos quedado que en septiembre, pues que como en verano eran muy malas fechas, que lo posponíamos a septiembre y que en septiembre pues veremos la posibilidad de si realmente a Santiago le apetece, que nosotros estaremos encantadísimos y bueno, si no le apetece, pues nosotros también encantados porque han sido tremendamente agradables, súper educados y nos han atendido muy bien. Entonces, tanto en un caso como en otro, pues por nuestra parte, muy agradecidos. Bueno, Fernandito, que viene fuerte, dice, ¿es General Electric una estafa? ¿Es Disney una estafa? ¿Es KHC una estafa? ¿Es Bayer una estafa? ¿Son una estafa los que dicen que estas empresas son una estafa? ¿Invertir en estas empresas porque nos suena el nombre implica mayor probabilidad de vender abajo ante una noticia de estafa o similar, sea cierta o falsa? Entra fuertecito, Fer. Pues nada. Yo creo que va así con segundas el tío. Hombre, y tanto que va con segunda, como si fuéramos nuevos. ¿Cuáles eran las que ha dicho que era una estafa? A ver. General Electric, Disney, Kraft, Bayer. Bayer espero que no, porque Bayer la tengo yo. Eso vamos. Vale, yo creo que voy a responder de forma muy compleja a esto. Entonces, por favor, preparaos porque no sé si habrá ancho de banda en internet para mi respuesta. Mi respuesta es no. Pues es una respuesta muy sensata. ¿Quieres desarrollarla o ya estás? No, es decir, ¿por qué van a ser una estafa? ¿Porque han bajado de precio? ¿Y porque ha salido alguien diciendo, o sea, para que algo sea una estafa tiene que haber pruebas y tiene que estar demostrado? Si no, decir que algo es una estafa, pues es bastante, para mí, ¿cómo lo diría yo? Poco decente, ¿no? Luego hay una pregunta final que quizás es un poco diferente, pero esto lo hemos hablado muchas veces con él, que dice, ¿invertir en estas empresas porque nos suena el nombre implica mayor probabilidad de vender abajo ante una noticia de estafa o similar, sea cierta o falsa? Yo creo que el quid de la cuestión, ¿vale?, viene en esta cuestión precisamente,
Porque, claro, es verdad que hay ciertas compañías que son muy conocidas por todo el mundo. O sea, si tú lo dices, hablas de Disney o hablas de Bayer o, pues, claro, todas estas, o el ketchup, digamos, de Heinz, todo el mundo les suena, ¿no? Entonces sí que es verdad que en los últimos años se ha creado un poco una narrativa que como que estas compañías, los aristócratas del dividendo, no sé qué, como que y además es que les ha favorecido muchísimo viento de cola, ¿vale? Y entonces, pues efectivamente, digamos que ha sido una especie de narrativa retroalimentada, es decir, al cada vez ser compañías que todo el mundo conocía, cada vez además ir mejor, pues a su vez muchas de ellas subir el dividendo, pues digamos que se ha creado una narrativa en sí, ¿vale? Que uno puede invertir en estas empresas sin tener ni idea tampoco ni de los números, ni de nada, ni y simplemente pues porque me suena y todos los días bebo Coca-Cola o me pongo ketchup en la hamburguesa y demás, pues esto ya es una buena manera de invertir, ¿no? Yo creo que Fernando va por ese punto, ¿no? No sé qué opináis de esto vosotros. Bueno, pues que obviamente si tienes bastantes empresas para diversificar el riesgo y son de este tipo, pues yo creo que a largo plazo, pues a lo mejor no tienes tanto riesgo como si compras otras por nombre que no son de este tipo. O sea, eso casi hasta la probabilidad puede estar a tu favor. Luego, evidentemente, pues todo tiene su punto medio. Evidentemente, pues mira lo que ha pasado con Kraft, que esa sea incluso, pues oye, porque la tenga Warren Buffett no significa que una empresa no pueda caer fuerte, como es el caso. Fijad Bayer con Monsanto, que bueno, que a partir de que haya caído, pues a lo mejor ha podido ser una oportunidad, pero ya se verá lo que pasa, bueno, General Electric, ¿para qué hablar? Estaba casi hasta en entredicho. Y entiendo que lo de Disney, bueno, pues era por el tema de que ha habido una comunicación, de que se habían engañado en las cuentas y todo este tipo de historias. Entonces, claro, esto rápidamente pues te recuerda a los casos de pues cuando ocurría el tema de Volkswagen o el tema de de Petroleum, no sé si os acordáis también, pues cuando ocurrían ciertas películas, bueno, que unas no tendrían por qué ser a lo mejor de riesgos de números, pero a lo mejor era riesgo de negocio, ocurría algo, pues ya todo el mundo manos a la cabeza y evidentemente todo el mundo soltando el papel porque esto ya no es entonces lo que uno se imaginaba. Y claro, yo creo que todo tiene un punto medio. Se pueden comprar empresas de calidad, pero evidentemente luego después el precio determina también el riesgo de lo que pueda ocurrir en momentos llevaderos. Y oye, y KHC o otro tipo de compañías, pues son el ejemplo, claro. De todas maneras, yo creo que meterlas a todas en el mismo saco, porque hablamos de compañías que están sufriendo, pero por motivos diferentes, ¿no? O sea, yo creo que Totalmente, claro, por eso digo que si tienes una cartera diversificada es que es normal, es que en algún momento, es que si alguien quiere comprar Johnson & Johnson a PER 14 o a PER 15, o sea, es evidente que lo va a comprar porque va a tener que pasar un momento regular, de todas porque si no, maneras, no la va a enganchar nunca, eso ya. es evidente, claro. Pero bueno, en Kraft Heinz, por ejemplo, pues aquí que tienes a los muchachos de 3G, que los que les mola mogollón, pues es digamos, el llegar, endeudar también fuerte y luego pues hacer unas reducciones de costes brutales, ¿vale? Entonces igual también es verdad, pues que claro, que en ciertos modelos que a lo mejor están ya bastante optimizados, pues es complicado, ¿no? Optimizar mucho más. Entonces ahí es donde entran un poco las complicaciones también. Claro, por eso digo, que mira, si no hasta alguien conocedor, yo siempre he comentado que Warren Buffett para mí no es que sea un gestor y tal, ¿no? Es una persona que entiende de empresas y oye, y evidentemente pues al final con KHC, ¿qué fue lo que vino a decir? Pues porque estas cosas pasan, porque cuando compras caro, pues te pueden pasar estas cosas, claro. Ya. Pues es así. Bueno, continuamos con Carlos P. Dice, lo primero felicitarles porque hacen un contenido buenísimo del que se benefician miles de personas y tiene pinta de ir a más. Muchas gracias, Carlos. ¿Usan algún ETF del ING del SP500 que sea de acumulación? Yo no. Yo ETF no, utilizo fondo de inversión Vanguard. No tengo ningún problema, no tendría ningún problema en utilizar un ETF a menos coste, porque a lo mejor es una de las cosas que siempre acumulo sin ansias de vender. Pero bueno, pues tengo mi Vanguard al 0,25 y si alguna vez me diera por traspasar en algún momento dado a otro tipo de índice, porque bueno, porque así lo hubiera necesario, que la verdad es que en estos momentos no me imagino el por qué sería, porque es justamente uno de los que tengo ahí fijo in eternum, pues bueno,
Pero vamos, que no tengo ningún ETF pero que sí, que no tendría ningún problema en tenerlo, claro. No, desde Tampoco. luego, desde luego. Pero los ETFs van... Yo es que es una de las cosas que precisamente me parece interesantísima, ¿no? O sea, porque yo sí que tengo 5 ETFs en cartera, he llegado a tener alguno más, pero sí que lo fui vendiendo, pero sí que mantengo, y la verdad es que considero que, o sea, cuando si lo que quieres es indexarte o tener una cartera de bajo coste, o sea, los ETFs están fenomenal. Es decir, yo creo que eso tiene todo el sentido. Te gusta hacerte tu cartera y tal, como en mi caso, Claro. o que Yo en principio quieras. los descarté por el hecho de que, bueno, como ya desde que me fui de Interactive Brokers, ya los costes, digamos, que tenían los brokers de ETF me cobraban, claro, pues hacer un tran con un ETF, por ejemplo en ING y tal, que te cobran costes, Claro. se me subía de precio, mientras que invertir en el Vanguard al 0,25, pues es que puedo meter, pues nada, 50 euros cuando quiera y no hay nada, y no pasa nada, claro. Entonces yo creo que Dice, por conveniencia, vamos. tengo pensado en comprar el de iShares SXR8 y me pregunto si cabe la posibilidad de que en un futuro esta empresa u otras similares decida disolver ETFs poco vendibles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se fían del dinero invertido en estos ETFs? Yo es Yo sí. que, bueno, o sea, no sé, yo tengo de iShares, tengo el EXH3, ¿vale? Que es el de Europe 600 Food and Beverage, ¿vale? Y que es de empresas de comida y bebida. Y bueno, o sea, yo estoy súper tranquilo, vamos. O sea, yo un producto de BlackRock. Claro, pues es que digo, No, si con BlackRock tenemos problemas, apaga y vámonos. Yo de Claro, yo es que iShares creo, tengo dos, sí. de Brasil, porque me lo dijo Arturo en su día, que ahí está, y otro de China. Y vamos, no, es que no me he planteado yo que BlackRock tenga problemas, vamos, no lo sé. ¿te fue bien el brasileño? Sí, y no, es que pienso dejarlo ya a nivel ahí de casi educativo, vamos, sí, desde que me lo dijo y además y va fenomenal, sí. ¿Ibas a decir algo, Arturo? No, que yo digo que creo que hay riesgos mucho más relevantes que pensar en si el proveedor de ETFs va a hacer alguna jugarreta, vamos. Enrique, nuestro amigo Enrique, dice, encantado de volver a oírles. ¿Tienen ya planificada la ruta geográfica para presentar a Darbe? Pues bueno, tenemos algunas ya preideas, ¿no? Preparadas, pero todavía estamos preparando la tournée. La idea un poco que habíamos comentado inicialmente, pues el Que empezar, haya buenos bueno, restaurantes, ¿no? restaurantes, sí, pillamos Sí, la guía Michelin. La eso es. Michelin no, la Michelin es que esos restaurantes son caros y son una castaña. No, eso no son value for money. No, nosotros vamos Pues eso, donde nos vayan diciendo nuestros amigos que hay buenos restaurantes, ahí vamos. eso es, a calidad-precio. Nosotros vamos a calidad-precio. Hmm. Bueno, pues fuera de bromas, en septiembre en principio sí que estaremos con nuestros amigos de 2035 en Alboraya presentando, bueno, hablando un poco los tres de más dividendos y tal. Queríamos en Madrid intentar también, pues eso, pues aprovechando que tanto Marcos como Manuel son de allí, pues hacer algún acto allí, pues igual con alguna colaboración para poder también estar con los amigos de Madrid. Luego nuestros amigos de la filial de Barcelona, Jordi, Porosa y demás, pues se han ofrecido también a echarnos una mano para organizar también allí en Barcelona una presentación. Y luego pues también la gente de Andalucía pues también nos comentaste la posibilidad de poder presentar allí. El problema está en que claro, o sea, el tiempo nosotros pues también trabajamos y demás y tendremos que ir combinando pues para que no nos afecte, digamos, al día a día, ¿no? Entonces, yo creo que empezaremos un poco por ahí, luego también pues a Bilbao, pues nos encantaría estar también allí en Bilbao, ¿no? Yo creo que se come muy bien y hay unos amigos allí en la filial del País Vasco fenomenales. ¿Y alguna ruta más que se me esté escapando que no hayamos dicho? Bueno, yo sí puedo aprovechar León, ¿no? Era. algunas rutas por el norte, por León, Asturias, pues evidentemente también lo podré hacer. De todas maneras, yo sí quería un llamamiento desde aquí a todos los amigos que nos oyen, ¿vale? Que si os interesa y os apetece ayudarnos a organizar en vuestra ciudad, pues eso, pues que podamos tener un sitio para poder hacer la presentación y demás, pues decírnoslo y bueno, o sea, lógicamente por nuestra parte encantados de estar con vosotros. Muy bien, pues continuamos. Nora. Dice, además del fondo Adarve, lógicamente, si tuvieran que escoger solo un fondo para acompañar a este, ¿cuál sería ese fondo? ¿Creen que los planes de pensiones son una buena herramienta para un inversor medio? ¿Van a sacar algún plan de pensiones que replique el fondo Adarve? Muchas gracias y saludos.
¿Empecéis vosotros? Bueno, yo precisamente justo en lo que ha comentado tengo la respuesta. O sea, a mí para acompañar, yo soy de los que hago, no es que me guste mucho el plan de pensiones, pero evidentemente lo hago. Soy de los que piensa que la desgravación, pues a futuro, pues evidentemente tendrás que devolverla, pero como de aquí a futuro no sé lo que va a pasar, pues a lo mejor ocurre que no tengo que devolverla por lo que me pueda pasar. Y si tengo que devolverla, pues será que no me ha ido mal y eso que, bueno, y tan contento. Así que yo por acompañar directamente, como los planes de pensiones nosotros no vamos a tener, pues yo planes de pensiones establezco gestión pasiva y en mi caso Magallanes, ¿Y tú, Arturo? acompañando a Darby. Vamos. No, pues que yo no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho Marcos, que además sabe más que yo de estas cosas, pero vamos, que lo del plan de pensiones parece casi obvio, ¿no? Sobre todo si estás en una cierto tipo marginal, ¿no? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Especulata dice, ¿qué opinan en este momento del mundo del tabaco? Es decir, Altria, BAT, Philip Morris, ahora no de moda y con las cotizaciones un tanto languidecidas. Por otro lado, agradecer mucho todo lo que hacen ustedes. Bueno, pues que es un gran momento, ¿no? Para comprar este tipo de compañías. Yo creo que, bueno, nos hemos puesto las botas a comprar todos estos años. Yo por lo menos he comprado una cantidad muy importante de, en este caso de Altria y de Philip Morris. BAT no la tengo yo, ni tengo intención de tenerla. Y bueno, o sea, yo creo que al final pues la dinámica del negocio sigue igual y yo creo que es un muy buen momento para comprar. O sea, a ver, no quiero que se tome como una recomendación, ¿vale? O sea, pero yo lo hice en su momento. Ahora ya no, porque toda la liquidez pues la estoy dedicando a lo mismo, ¿no? Y todo, incluso algunas rotaciones y demás. Pero bueno, a mí me gustan estas compañías. No sé vosotros qué opináis. Bueno, es que Altria y Philip Morris, que levante la mano así de los que hemos comenzado y hemos estado hablando con Fernando, quien no las tiene. Yo también las tengo y además pienso, vamos, esto es que además es un tipo de compañías en las que la verdad es que no miro ni la cotización, ¿eh? Si alguien me pregunta, bueno, porque sé que están ahora más abajo, yo creo que no en su día no compré mal y la verdad es que pueden estar así, que levante la mano, ¿no? El que diga cuándo vayan a subir, pueden estar a precios bajos, pero en este caso a rentabilidades por dividendo muy altas, muy atractivas y bueno, y mientras estén así las compañías sigan respondiendo a sus previsiones o guidance, pues perfecto. Sí, yo lo mismo que vosotros, estaba así jugando con los numeritos así muy rápidamente y no sé, a mí casi la que parece que está más barata es BTI, ¿no? BATS, de las otras dos, pero vamos, que son compañías con unas características de calidad pues bastante similares las tres, ¿no? Y buenas además, y bastante buenas además. Entonces, vamos, yo no tendría, pues casi se puede tirar a cara o cruz si tuviera tres caras y tres lados la moneda, ¿no? Pues sí. JGR23, muchas gracias en primer lugar por el podcast y esta comunidad. ¿Cuál es su opinión acerca de comprar acciones de tu empresa empleadora con condiciones favorables? Descuento, acciones adicionales aportadas por la empresa en general. En el caso particular de una empresa sólida, del más de 51 te forras, ¿hasta qué punto porcentaje de cartera estarían cómodos concentrando en su empresa empleadora? ¿Quién empieza? Pues yo mismo, venga. Eh, Pienso que si algo te lo venden por más barato de lo que tú lo puedes vender así rápidamente, pues es obvio, ¿no? Que es casi dinero gratis lo que te están dando. Pero por otro lado, pienso que hay que, de cara a los riesgos de uno mismo, y ya me refiero más al buy and hold, ¿no? A lo mejor de esas acciones, hay que pensar muy bien que si hay un riesgo de que algo pueda pasar. Entonces, que afecte tanto a esos ahorros que yo había puesto y a mi trabajo, ¿no? Entonces, puede ser una situación doblemente mala. Es decir, y yo, a no ser que se tenga información muy precisa, muy concreta y muy exacta, recomendaría no quedarse en el buy and hold, ¿vale? Es decir, una vez que aquello se haya realizado esos beneficios por efecto del plan, pues yo intentaría ya empezar a diversificar sobre mi trabajo y la empresa de la que depende mi trabajo, ¿no? Bueno, yo el otro día tenía una conversación con un amigo
que su mujer trabajaba en Telefónica y creo que también ahí tienen un plan que básicamente les permite comprar, no sé si son un máximo de, no sé exactamente, ¿no? Pero creo que son 150 acciones o 150 euros o 200, no sé exactamente qué cantidad, digamos, al mes, ¿vale? Y entonces al final del año la compañía se las dobla, ¿no? Le pone pues el doble de las que ha comprado durante ese año. Entonces al final estás comprando prácticamente pues con un descuento del 50%, aunque depende, claro, si se va para abajo pues no has comprado con un descuento del 50%, pero sí que es importante. Yo creo que en esos casos pues aprovecharlo si la compañía, siempre que uno tenga confianza en su compañía y con la información que tiene de insider es buena, pues no parece nada descabellado, ¿no? Pero también tendría muy en cuenta lo que bien has dicho, Arturo, de que todos los huevos en la misma cesta, pues en un momento determinado te puedes ver en un berenjenal de 3 pares de narices. Entonces, pues con esos dos principios de prudencia, quizás sí que fuera interesante y bueno, o sea, yo por lo menos sí que, o sea, no lo tiraría en saco roto, desde luego. Vamos, yo desde luego que no. Sobre todo cuando hay planes en los que, como dices, José, la empresa te apoya. Yo hace unos años me preguntaban algunos, vamos, gente con la que trabajo, que son propios trabajadores de la compañía de SAP, de SAP, y claro, y ahí tenían casi un 3x2. Justo cuando yo además se acababa de escribir en un artículo que estaba a 55 SAP y que la veía, pero vamos, para comprar a largo plazo en los siguientes años sin duda alguna. Y claro, no vas a meter todo el capital que tienes, además de que la propia compañía no te lo permitía, ¿no? Todo tenía unos límites, pero al comprar con esos descuentos, pues es que, vamos, para mí es que no tiene duda alguna. O sea, no siendo pudieras invertir todo tu capital, que nunca lo haría, evidentemente, pues hasta los límites que te puedan dejar o un porcentaje importante a esos descuentos, desde luego. Y vamos, digo SAP, pero es que lo he visto lo mismo en Ligi, he visto lo mismo en Spiras Sarco, vamos, lo he visto en tantas y tantas compañías y es que al final, comprando con descuentos que van del 30 al 50% en este tipo de empresas, pues es que muy mal no te puede ir. Es así. Don Manuel Pérez Segado, que está muy graciosito también hoy. Dice, ¿le ha traicionado a J. Bass en el subconsciente y realmente quería titular este post como los Backstreet Boys? Pues no, majo, pues no. The Boys Are Back in Town es una canción de Thin Lizzy, ¿no? Es bastante... Mírate la letra que en principio yo creo que resume la situación. Que por cierto, tenemos a Manuel ahora mismo en Florencia, ¿no? Está por ahí haciendo un viaje, Sí, pasándoselo mal, sí. sí, sí, enológico y gastronómico y demás. Estará comiendo fatal. Manuel es de comer mal, de ir a malos sitios y... ¿No te quieres meter con él, Arturo, un poco, ahora aprovechando que está por allí? No, ya le has pegado tú un buen zasca, vamos, con lo de que resulta que es de otro grupo la canción. O sea, yo creo que tiene que estar ya, o sea, se le tiene que haber salido el ravioli de la boca, vamos, de la galta que les pegaba, vamos. Bueno, venga, será sin acritud, Manu, ya sabes que te queremos mucho. Camacho 113 dice, ¿qué piensan acerca de los datos macroeconómicos que estamos empezando a conocer ahora, las bajadas de tipos venideras y las inyecciones de liquidez de nuevo? ¿Tienen en cuenta esos hechos a la hora de posicionarse? Me refiero una vez sabidos y no al predecir si van o no a ocurrir. Yo de esto paso total. O sea, esto no es normal que cuando el mundo crece constantemente, pues en algún momento tenga que decrecer. Es normal que cuando los índices están en máximos, pues desde máximos es normal que se caiga. Que desde dónde vas a caer si no. O sea, yo el tema del tema macroeconómico, la verdad, alguien podría pensar ahora, pues vamos a invertir después del Brexit. Pues yo qué sé. Yo no, me acuerdo cuando decía todo el mundo, vamos a invertir después de que no sea que salga Trump. Y salió Trump y se puso la bolsa a subir. No sé, yo de este tipo de escenarios no suelo tenerlos en cuenta para nada. Tran y poco más. Hombre, a mí personalmente es así, me preocupa porque sí que han salido pues, los datos también, decían que si para el PIB de Alemania del tercer trimestre iba a entrar en recesión y tal. A ver, o sea, yo creo que a mí me preocupa más desde el punto de vista de las empresas tradicionales, ¿no? O sea, de mi negocio como tal o del de cualquier otro, porque eso, pues al final, si realmente pues Europa pues entra más en recesión, pues los que operamos o hacemos negocios en Europa pues lo vamos a pasar mal, ¿no? O sea, yo creo que esto al final es un hecho y siempre, pues tradicionalmente cuando ha pasado, pues hay que ajustarse el cinturón, vienen, pues, digamos,
problemas, ¿vale? A la economía real. Esto es lo que a mí me preocupa desde un punto de vista de la economía real. Desde un punto de vista inversor, esto me parece una preocupación totalmente banal. Pienso lo mismo que has dicho tú y de hecho pues muchas veces cosas que se interpretaban inicialmente como que iban a ser tremendamente negativas, pues para ciertas compañías en las que estés invertido, pues pueden ser muy positivas, ¿no? Entonces yo no les doy, y bueno, desde el punto de vista inversor, yo creo que hay que invertir cuando llueve, cuando hace sol, cuando nieva, cuando, o sea, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Como es imposible predecir el tiempo, pues muchas veces lo decíamos, ostras, que vamos a salir ahora, que vamos a salir en el peor momento y demás, pues, ¿y cuándo es el peor momento? Ese es el problema, porque realmente es que yo creo que esto no lo podemos predecir, ¿no? O sea, no sé, Arturo, tú también tienes un punto de vista de esto bastante interesante, ¿cómo lo ves? Sobre el tema del macro estamos hablando. Sí, bueno, Sí, y sobre todo, pues, él te pregunta también un poco que sabiendo, si tenemos en cuenta esto a la hora de posicionarnos en compañías, si le damos No, algún tipo de no, importancia, que entiendo que la respuesta está cero. clara, pero... No, no, pues cero patas. Es que pienso lo mismo que tú. No sé, pero vamos que yo no lo tengo en cuenta para nada. Vamos a decir, porque además supone hacer juicios de valor de esos que digo que no quiero hacer. Y pienso además que, que igual es aquí por donde ibas, que los economistas son unos grandes historiadores, ¿no? Entonces tampoco, no creo, no me he encontrado todavía dentro de mi ignorancia, que igual estoy recalcando doblemente, por si sí lo hay, nadie que pueda dar ninguna información que sea válida de cara a invertir. Y de hecho pienso que los inversores con etiqueta macro que han tenido éxito han sido o bien porque tienen información privilegiada o bien porque alguien tiene que ganar cuando todos hacen cuando la muestra es lo suficientemente grande, ¿no? Vale, continuamos. Mock, a mí me gustaría otro de esos monólogos de J. Bass, el tema es igual. Bueno, yo creo que se está... fíjate un Marco Aurelio ahí. ¿Te has, Yo creo... hecho un nick anónimo, Yo creo que, creo José? que se está descojonando de mí, ¿no? Porque me toca chapa que no veas y el hombre lo Mm. dirá en plan de coña de decir, pero vamos, o sea, la verdad que hace tiempo que no hago monólogos y bueno, y cuando los hago creo que aburro a las piedras, así que lo entiendo como que está de coña y se está descojonando un rato. No, yo creo que no está de coña, pero vamos, o sea. Ni yo. Bueno, lo primero que creo es que eres tú que te has creado otro nick, como he dicho, pero si no, creo que no está de coña. No, no, pues no me lo creo, ¿eh? O sea, si me lo hubiera creado os lo hubiera dicho en la intimidad. Claro, claro. Bueno, Doctor dice, creo que lo que más interesa ahora mismo al foro es que nos den más detalles sobre el fondo Darbe, Altea, cuándo empezarán las primeras compras, empresas que tendrán más peso. Sería magnífico que pudieran elaborar un pequeño folleto del fondo que pudiésemos descargar de la web. Bueno, esto yo creo que lo hemos tocado ya Lo también. hemos tocado todo ya, sí. La web está a punto de salir, pero todavía estamos acabándola. Estamos acabándola. Y dice, por otra parte, saber cómo va el tema del libro que van ustedes a lanzar, porque las ganas de leerlo se están incrementando exponencialmente cada día que pasa. Lo tenemos un poco aparcado ahora, ¿no? Con todo este mogollón y demás, la verdad que no damos para más. Entonces, en cuanto terminemos y tengamos un poquito de luz, lo sacaremos. También estamos dando tiempo a que terminen algunos ilustres que todavía están ahí atascados. Pero vamos, yo creo que para, no sé, quizá ya para el primer trimestre del año que viene, ¿no? Intentaremos antes, pero lo veo complicado atender todo bien. Bueno, Milek se sumaba a la petición de Doctor otra vez. No hemos contestado ya, entonces renta. ¿Creen que un inversor europeo que va a largo plazo debe optar por fondos globales con la divisa cubierta? ¿O por el contrario es mejor opción optar por fondos que no la cubren? Bueno, yo creo que lo hemos hablado bastantes veces esto en el pasado, pero vamos, yo claramente no cubriría la divisa, vamos. En renta variable jamás cubro la divisa. Pues eso. Lo pregunto ya que de los fondos de renta variable global que sigo en Morningstar, los que no cubren la divisa son más rentables claramente a 10, 5, 3 años, pero por contra parece que la corriente general es optar por cubrir la divisa. Pues no sé. Pues yo no sé de dónde sale esa corriente general, pero porque yo no la he visto, vamos. Pero vamos, que el que sepa, el que crea, el que está tomando la decisión de cubrir la divisa es porque cree que la divisa va a ir mal, ¿no? Si no, no la tomaría. Y si crees que la divisa va a ir mal, ¿por qué no te ganas dinero jugando a la divisa? Entonces, como yo
no creo saber, ni creo que nadie sepa cómo va a ir la divisa, entonces no me gastaría dinero porque cubrir la divisa vale dinero. Exacto. Entonces, como es un 50-50 el saber si se va a mover para arriba o para abajo, pues no me gasto dinero y sigo con el mismo 50-50 que tenía antes. Aparte de que las empresas globales pues estarán diversificadas ya en las propias divisas de donde estén operando. O sea que, no sé. Eso es. A mí es que sí que me gustaría dar una pequeña chapa, ¿no? Ya que, pero muy, muy rápida. O sea, yo creo Sí, que sí, rápido, vale. en el mundo de la industria de la inversión, que es, digamos, por definición la renta variable, pues es en sí el espíritu de las empresas o de los negocios, ¿no? Al final una empresa o un negocio, desde que se llamaba una empresa a cometer un viaje para llegar desde España a las Indias y demás, pues es riesgo a tope, ¿vale? O sea, que decir, eso yo creo que hay que entender, pues que cualquier negocio es riesgo en sí. Entonces, por una parte, pues para, entre comillas, paliar esa sensación de riesgo, pues también es cierto que la industria pues ha ido sacando cosas que el inversor percibe como que tienen menos riesgo, ¿no? O sea, de hecho, pues cubrir la divisa yo creo que también se puede vender pues como que es una manera de minimizar la volatilidad o el riesgo. Entonces, volveríamos un poco a lo de siempre, ¿no? De lo que sería confundir volatilidad con riesgo. Pero es que yo creo que muchos de los productos que a día de hoy se venden como productos sin riesgo o que la gente está súper convencida de que no tienen riesgo, tienen un riesgo extremo, ¿vale? Y muchas de las cosas que en teoría parecen tener mucho riesgo, porque son 100% renta variable, ¿vale? Pues probablemente tengan mucho menos riesgo, ¿vale? O sea, es lo que yo creo que es importantísimo, porque, y sobre todo en personas pues, más jóvenes y demás, que decir, hay mucha gente que tiene un horizonte temporal bastante grande y es un riesgo brutal, ¿vale? Meterse ahora en productos que en teoría me estoy invirtiendo como si fuera un abuelo, ¿vale? Porque en teoría pienso que va a ser más seguro y es que la seguridad no existe, quiero decir, y eso es algo que yo creo que hemos intentado tratarlo en bastante, yo por lo menos he intentado escribir en muchos artículos, pero me sigue pareciendo curioso como mucha gente que en principio sabe realmente o ya tiene un conocimiento un poco mayor, cómo se tragan la de que hay cosas que son más seguras y que realmente pues en el fondo, vamos, no lo son ni de lejos. Entonces, no sé, es algo que me parecía interesante comentar. No sé qué pensáis vosotros de esto que acabo de decir, si es una soberana tontería o... No sé, yo iba a decir algo muy, muy parecido a la pregunta siguiente. La No me, no estaba me- leyendo. Bueno, no me la he leído, bueno, la leo. Un hilo para entender o no entender el papel de los fondos monetarios, preservar plusvalías, refugios, salirse del mercado. Es que, ¿ves? Cuando se dice o sea, entender, preservar plusvalía, refugio, salirse del mercado. O sea, ¿qué significa refugio? Es decir, yo entiendo un fondo monetario para alguien que esté en renta variable, necesite el capital a 6 meses o 18 meses vista, porque lo vaya a necesitar para algo y entiendo que no quieras ponerse la volatilidad si ya lo tiene más o menos, oye, pues lo que tiene es suficiente y entonces lo entiendo de esa manera. Ahora, entender la manera para hacer, digamos, market timing o para mantener un nominal, mm, yo eso no lo entiendo. O sea, entiendo que si alguien se hace esa pregunta es porque está más invertido en renta variable de lo que debiera estar. O sea, y debiera entonces tener, digamos, la cartera más compensada. Vamos, y fuera de eso, pues oye, pues fondos monetarios que son casi planos y ahora negativos, pues oye, pues en el mercado hay unos cuantos. Pero bueno, yo es que fuera de, pues lo puedo decir, del error de Eurocorporate Bond, que es el que tengo así de renta fija europea de siempre, pues nada, pues me iría, yo qué sé, pues a un renta 4 o diré monetario, o a un ING renta fija, que sabes que bueno, que puede ir un poquito para abajo, pero simplemente por el tema de preservar capital, pero porque necesites el capital para ya afrontar algo real. Pero nunca para preservarme de que va a venir un Brexit, de que va a venir Trump, y entonces prefiero estar fuera. No, eso es lo que acabas de decir antes. ¿Quién me dice que estando en renta fija porque haya ese espacio voy a estar más a refugio que estando en compañías que puedan tener una volatilidad muy grande? Vale, ¿algo que añadir a esto, Arturo? No, no, nada que añadir. Vale.
Manuel86gar dice el Buffergate y cómo evitar ese tipo de situaciones de nuevo. La verdad es que da para mucho el tema de Burford, pero vamos, no sé, ¿cómo queréis Yo empezar? yo me llevaría la pregunta que no sé si va por ahí, pero me lo llevaría a otro terreno, y es el terreno de salirnos de los temas específicos de Burford y salirnos en por qué uno invierte cuando invierte. ¿Vale? Y estuve escribiendo una Twitter ristra, no sé si se llama así en el argot de los millennials de las redes sociales, pero sobre este tema, ¿no? Entonces no es ya un tema de, de si la empresa es buena, es mala o si alguien ha acertado o ha fallado. El problema yo lo veo más cuando tomamos posiciones en función de lo que hacen otros sin entender por qué lo hacemos. ¿Vale? Y eso es lo que es peligroso, porque entonces es cuando no sabemos cuando estos otros a los que estamos siguiendo, incluso en el hipotético caso de que lo hayan hecho justo en el momento en que lo están anunciando y nosotros lo veamos y demás, no sabemos, si no entendemos por qué lo han hecho, pues cuando las cosas empiecen a cambiar, cuando empecemos a diverger desde ese punto en el que nos unimos a ellos, ellos siguen por un lado, la empresa sigue por otro y nosotros seguimos por otro, es cuando tenemos el riesgo de vernos como, pues como el proverbial conejo en mitad de la noche delante de un coche con las luces largas puestas, ¿no? Se queda ahí flipado y no sabe ni lo que hacer. Entonces, esto es lo que creo yo que es lo más importante de esta situación. ¿Cómo se evita eso? Se evita sabiendo muy bien cuando uno invierte, sabiendo cuáles son las razones por las que ha entrado y cuáles son las razones por las que saldría. Entonces, mientras no sepamos esto, pues estamos un poco jugando a la ruleta rusa con más o menos balas, ¿no? Y yo creo que esto es por donde iría yo, más que por decir normas para ahora, si me preguntan, pues ya uno que toma sus propias decisiones de inversión, pues yo creo que sobre empresas específicas, pues yo diría que él mismo debe de saber contestar esa pregunta. Pero en todo caso, pues lo normal, ¿no? Es decir, saber cómo funciona el negocio, saber si el modelo de negocio lo entendemos, saber si el modelo de negocio parece sostenible y parece que va a ir en el tiempo a donde tiene que ir, etcétera, 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 ¿no? O sea, ya estuvimos hablando de los específicos en otro podcast, dijimos pues lo que pensábamos, ¿no? Y bueno, fue una total casualidad el que luego pasara lo que pasó. Es decir, porque podría haber seguido la empresa igual, simplemente que nosotros no lo entendíamos. Lo que dijimos es que nosotros no lo entendíamos, ¿vale? Luego, el que nosotros no lo entendamos y luego resulte, aun suponiendo que sea así, que no lo sé, que la empresa es una mala empresa, pues no quiere decir nada. Es decir, hay correlación, pero no hay causalidad. Es decir, porque solo lo que hemos dicho es que no lo entendemos, ¿vale? No quiere decir que sepamos que es mala o que es buena, sino que como no lo entiendo o como lo que entiendo no me gusta, pues para mí no es. Yo creo que a mí sí que me gustaría comentar un poco la parte más, digamos, de comportamiento del inversor, ¿no? Porque yo creo que Burford, al margen de que haya sido o no certero el informe de Muddy Waters, ¿no? O sea que yo creo que eso todavía, pues no está todo. Bueno, yo no me he perdido un poco el culebrón porque a última hora ya me hastiaba un poco también, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que ha dejado, o al menos yo me quedo, ¿vale? Con la parte del aprendizaje de la gran cantidad de reacciones distintas, ¿vale? Que han habido en distintos inversores. Es decir, desde que tenías una tipología que a lo mejor era muy fan de la compañía y pues en cuanto salió el informe, pues digamos plegó velas con todo y vendió. Otros que aguantaron y se la quedaron, bueno, la vendieron y luego volvieron a comprarla de nuevo un día después porque salió no sé qué. Otros que, o sea, que decir, ha dado para una grandísima, digamos, panoplia de reacciones, ¿no? Incluso pues reacciones de gestores, como sabemos también hicieron comunicados algunos de ellos, en fin. O sea, para mí lo verdaderamente importante del tema es que no hay mucha diferencia entre esto y lo que, por ejemplo, pasa en Arista, ¿vale? O sea, decir, y me explico desde un punto de vista de comportamiento del inversor. Lo que pasa es que en Arista ha sido una muerte lenta y aquí ha sido una muerte rápida, ¿no? Pero al final no deja de ser, pues, que alguien comenta, digamos, una tesis de inversión, los inversores a ese alguien le dan, se la creen esa tesis de inversión y entonces dicen, bueno, si el inversor Pepito lo está haciendo, ¿vale? Pues yo también lo voy a hacer, ¿vale? Entonces lo sigo,
luego me estrello y luego pues se arma un poco la de San Quintín. La, digamos, lo complicado aquí, pues es que efectivamente, pues sí, hombre, lógicamente, pues han habido pirómanos o gente que más o menos pues ha estado incinerando más para que realmente la gente pues comprase más, ¿vale? O sea, de directo, o sea, de una manera digamos, probablemente no deshonesta, sino simplemente pues por digamos, el fragor, ¿no? Digamos, de la convicción en la compañía. Pero la responsabilidad final, pues sí que es verdad que es de todos los inversores que acaban dándole credibilidad, ¿vale?, a la tesis de otra persona que probablemente no tiene ni idea de lo que está diciendo o cuya tesis es incorrecta, ¿vale? O sí la tiene y sí es correcta, pero tú no la entiendes. Entonces creo que a nivel conductual nos ha dejado unas lecciones interesantísimas. Creo que muchos inversores van a ser más sabios ahora que hace 4 semanas o 5 semanas, ¿vale? Porque realmente pues el impacto difícilmente se les va a olvidar, ¿vale? Creo que todos hemos pasado por ahí. Además esto es algo que es normal, didáctico, y te diría que es inclusive, yo siempre he sido un defensor de que perder una cantidad saludable de dinero es necesario y suficiente, ¿no? Y al final pues yo creo que hay que quedarse con esa parte buena de todo esto y decir que es que esto se va a repetir. O sea, tardará 6 meses, tardará un año, tardará... Y se va a volver a repetir. O sea, es algo que va a pasar conductualmente y es normal que pase y es deseable que pase porque al final pues es digamos, cada generación, ¿vale? Pues se va a graduar con este tipo de cosas y dejará de hacer caso a otros y en fin, y empezará a pensar más por ellos mismos y harán los deberes y entonces eso, si a uno le ha costado pues 3 4 o 5.000 euros, pues bien pagado está. Y si uno ha hecho un all-in y ha metido pues el 95% de su cartera ahí y tal, pues entonces pues probablemente lo tendrá más difícil para reponerse, pero se acabará reponiendo y acabará saliendo adelante. Y eso Bueno, es es... que ahí yo creo que has dado una respuesta. Cómo evitar este tipo de situaciones es muy, muy complicado. Pero también no es porque ocurra eso. Antes ha comentado Arturo el tema de cómo se puede evitar un fraude, que es muy difícil. Mira los casos de Pescanova en su día. Claro. Pues yo creo que el tema, pero pues es que el tema está en la diversificación. O sea, justo cuando has dicho lo del tema de un all-in, es que ahí yo creo que es algo que ahí está, digamos, el riesgo. Si tú tienes una cartera y, oye, y en su día, oye, pues leíste o oíste a alguien sobre la tesis de Buford y te pareció, pues oye, que era razonable y metiste, digamos, un cierto capital distribuido dentro de todas las acciones o dentro de todos, oye, o incluso los fondos, ¿no? Porque hay fondos que estaban muy invertidos, pero bueno, si tú estabas, digamos, suficientemente diversificado, pues bueno, pues eso es algo que entra dentro de lo posible y como diversificado, pues evitas, digamos, de alguna manera, pues un poco el riesgo. El problema que yo veo es efectivamente pues tener, digamos, un exceso de porcentaje en una única compañía que, como bien decís, tiene un análisis bastante complicado de ver. O sea. Y yo creo que también pues todos los que tenemos una responsabilidad, ya lo dijimos en su momento, pero yo creo que también esto pues es importante, ¿no? Y muchas veces pues el creer que uno puede ver 360 grados de una compañía y tener una grandísima convicción, pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que en mis mayores posiciones pues intento leer todo lo que puedo de ellas y demás y bueno, al final son prácticamente 4 empresas, no son más las más grandes. Y que aún así pues te das cuenta de que no tienes ni idea. Entonces, porque hay muchas partes que no ves, ¿no? Mucha parte digamos, de la compañía que no puedes verla. Entonces, el intentar, pues aquello de conocemos mejor la empresa, solamente conocer mejor que nosotros la empresa, pues sus dueños, pues yo creo que eso también, todos los que tenemos una mínima, que se nos escucha un poco y demás y todo eso, pues hay que tener una cierta responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que esto... Pero bueno, también es verdad que la responsabilidad es del oyente, o sea, o del que lo lee. Entonces, pues es así. Vale, Gabriel pregunta, ¿está creciendo muy rápido el foro? Pues está creciendo muy rápido, muy muy rápido. ¿Cómo lo veis vosotros el crecimiento de más D? Uf, pues me acuerdo cuando lo llevaba al día.
Es brutal, ¿eh? La verdad es que ha pegado un castañazo acojonante. De hecho, hace poco tuvimos un super récord en un mismo día que prácticamente duplicó el máximo que habíamos hecho anteriormente. El crecimiento está siendo muy grande y bueno, está siendo yo creo bastante más fácil de lo que nos pensábamos mantener un buen clima, pero esto yo creo que no va a ser así siempre. Y a mí eso sí que me preocupa, nos lo hemos comentado también varias veces, también con alguno de vosotros internamente y bueno, pues es difícil, ¿no? O sea, yo creo que de momento pues hay que centrarse en el aquí y en el ahora y bueno, pues hacer que avance. Yo no sé, Arturo, ¿tú quieres añadir algo aquí? Pues no, nada más que lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, que sí, evidentemente nos preocupa bastante que el crecimiento sea sostenible. De momento lo es. Y bueno, y es un poco llevar un poco de guía sobre que la calidad y el respeto sigan estando ahí, ¿no? Mientras eso lo podamos manejar, el crecimiento será sostenible. Si la cosa se desmadra en ese sentido, y bueno, y la suerte que tenemos es que hemos atraído a gente que está con la misma visión que tenemos, ¿no? Pues muchas veces nos ayudan, ¿no? Y no hace falta ni decir nada. Entonces, para bien o para mal, estamos formando nuestra propia caverna en la que nos encontramos todos bastante a gusto, ¿no? Y creo que eso es en cierto modo, es la base de la sostenibilidad de este crecimiento del foro. De hecho, yo creo que ya pues el foro ya no somos nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que ya pues ha trascendido a que hay muchísima gente, ¿no? Que son pilares ya. Y eso, Sí. pues al final yo creo que hemos preparado desde inicio un poco el plan maestro era que nosotros nos hiciéramos completamente, digamos, prescindibles, ¿vale? Que yo creo que es lo mejor que puede hacer cualquier directivo que ame a su compañía. Y a día de hoy, pues yo creo bueno, pues afortunadamente hay lo notas que la gente realmente tiene interés por corregir cuando pues, un vocabulario no es el adecuado, cuando alguien pues está pasando de la raya, cuando digamos pues la conversación no está derivando por los derroteros de respeto o los estándares que queremos hacer de excelencia. Y eso pues yo creo que yo me siento muy feliz, ¿vale? Muy muy feliz y entiendo que vosotros también, ¿no? Desde luego, vamos. Vale, pues por ir terminando ya que nos queda muy poquito, la sugerencia decía que le gustaría que para próximos podcasts invitáramos a algún experto en un par de materias y que profundizaran un poco, ¿no? Que sean Bitcoin e impuestos. Uf, Es que Bitcoin... O sea, qué yo qué de pereza Bitcoin el Bitcoin, ¿no? lo veo difícil, ¿eh? Sí, Uf. impuestos A sí mí- que lo veo guay, sí, pero tuvimos uno ya con José Luis Benito que a mí me gustó mucho y impuestos sí que a mí no me importaría repetir, o sea, pero materias, o sea, el Bitcoin Ese yo día igual no... ese día igual estoy enfermo yo. Sí, a Arturo le gustan los impuestos lo mismo que el Bitcoin. Exacto. Pero No ya porque no que me gusten los impuestos, sino como tema de conversación, vamos, me parece del rango de interés de ver la pintura secarse en la pared después de ponerla, vamos. Pero vamos, fíjate que Pero estoy bueno, escribiendo, en su día, escribí, yo no me acuerdo, escribí un tuit diciendo que claro, que con el tema del Bitcoin como divisa, o sea, que se podía esperar de algo, digo, que dice, no sé, digo, con un día te compras una moto, en otro día te compras un cochazo, en otro día te compras un coche peor, o sea, con los bandazos que pega, y me contestó ahí alguien que debe ser un experto diciendo que la palabra escrita Bitcoin como tal, que no existe. Luego me hizo gracia porque me dice, pero bueno, esto es típico de los no coiners. Dije, coño, no existe Bitcoin, pero existe no coiners. Digo, así sin, me lo ponía, pero tal cual, no sé. Es que a mí vamos, no digo que el tema sea apasionante, yo las suelo ver, suelo ver cómo van para arriba o para abajo, pero vamos, no las tengo tanto gato como Charles Logan, como Erdioni, que las tiene mucho gato, o Cisco, que no le gusta nada este rollo de las criptodivisas, pero vamos, pero la verdad es que no sé, hoy por hoy me da un poco de pereza, no sé si es porque no las entiendo o yo es que bueno, creo que que será básicamente por eso, tendríamos que encontrar a alguien que sepamos que puede aportar, que tiene algo de verdad, conocimiento de sí, verdad. sin sesgo, claro, es que ahora mismo hay un Claro, sesgo, a que cualquiera no que le es uno de preguntes hay estos, un sesgo exageradísimo, claro. que no está haciendo criptobots o que no es un Claro, integrista o cosas de estas, exactamente, vamos. sí, lo veo igual. Entonces yo como no me he encontrado ninguno todavía, pues Ni yo, exactamente.
Pues nada, pues yo creo que hemos cubierto ya las preguntas y bueno, pues yo encantado de retomar ya el tema. Vamos a ver si en esta nueva andadura que tenemos ahora por delante, pues hacemos también buenos podcasts y vamos trayendo buenos invitados y pasándolo igual de bien que siempre. Muchísimas gracias Muy bien. a los dos por haber estado aquí. Nada, gracias a vosotros, amigos. Siempre encantado. Gracias a la gente por escucharnos y por las preguntas, más que nada, vamos. Exacto, unas preguntas También, excelentes. desde luego. Tenemos unos oyentes que no nos los merecemos, sobre todo tú. Pero... Tú- No, oye, tú- oye, tú- oye, estamos terminando y te falta algo, macho. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Una ¿Alguna rima con- canción o una algo? rima ¿Qué con- haces? ¿Qué haces todos los podcasts? ¿Exhalación? ¿Alguna dicción? ¿Qué me falta, amigos? Te falta algo misteriosamente oculto que no has llegado a decir hoy. Y sin lo cual... ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es una elocución? ¿Es una dicción? ¿Es una composición? ¿Qué es? Es- Es algo que rima con... ¿Con qué? Es que estamos en horario infantil. Y cuando tú y yo empezamos a hacer el bestiano, al final esto ya degrada. Yo creo que no yo creo que no me estáis escuchando con atención, ¿eh? Bueno, va, suéltalo ya. Bueno. No, pero ¿qué es lo que esperáis que salga en mi Que en nos mi- hables del en mi Patreon, alocución? de la Ah, importancia del muy Patreon. bien, ya eres un poeta, José, muy bien hecho. Pues nada, que eso, que ya sabéis que como muy bien dice José, pues si queréis apoyar a Más Dividendos, pues sabéis que podéis entrar en patreon.com/más dividendos y donadnos lo que estiméis oportuno, que ya somos 100 o más, no he mirado últimamente, pero 100 ya éramos y es un gran honor y un gran privilegio que nos apoyéis desinteresadamente, sobre todo cuando prácticamente os lleváis lo mismo que el que no nos apoya financieramente. También el apoyo moral y las gambas y el jamón nos valen. Pues sí, señor. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, amigos. Venga, amigos. Venga, Un saludo. un abrazo, Hasta luego. hasta luego. Un Abrazo. abrazo.